¿Se me escucha? Ahí se me escucha, bueno. Bienvenidos a todos y a todas. Estamos aquí para presentar uno de los mejores libros de la colección, por lo menos uno de los que más me gusta a mí, uno de los más creativos y además una obra literaria de altísimo quilates, en mi modestísima opinión, y no soy el único que lo piensa. Así que para mí también es un placer presentar este libro porque fui fan de Los Tontos. También soy amigo de Rosana, nos conocemos hace muchos años y aprendí la lección que no hay que decir cuántos, ¿verdad? Bueno. Así que bienvenida Rosana, vamos a conversar un ratito. Bueno, gracias. Hola a todos, hola Gustavo. Más cerca. Hola a todos, hola Gustavo. Bueno, aquí las preguntas que se hacen son todas más o menos las mismas. Sí. Y ya te las hicieron en varias entrevistas. Pero nada, para los que están aquí y puedan sentir curiosidad, estaría bueno que nos contaras primero cuál es tu relación con la música de Los Tontos y el periodo en el que se llevó adelante, y también cómo fue que terminaste haciendo esto, ¿no? ¿Cómo fue que terminé haciendo esto? ¿En qué sentido? ¿Cómo llegaste a hacer este libro? Bueno. Ah, pues te lo pedí yo, ya sé. Sí, porque me quedé pensando qué podía decir. Bueno. Eso. Gustavo, yo escribí este libro porque vos me ofreciste participar en esta colección que se llama Discos, de la editorial Estuario UM. Y me puse a pensar qué banda podía elegir de todas las que eran de los 80, y la que más me interesó fue Los Tontos, porque me parece que era la banda más diferente dentro del panorama, por lo menos la que a mí me parecía la más distinta en aquel momento. Y mi vínculo directo es haberlo vivido para poderlo contar. Me parece muy bien. Y además en un momento del libro, no es un spoiler porque está en el medio del libro, aparece justamente un montón de nosotros ahí de esa época, ¿verdad? Estando sí. Ahí, y bueno, y hoy afortunadamente gente como vos lo puede contar. Pero también una de las cosas que a mí más me gusta de este libro es las cosas, además del libro en sí, que es excelente, las cosas con las que está relacionado en los hechos, en la realidad, ya sea en materia de homenajes, en reuniones, es decir, reunión en el sentido de que lo dicen en el rock en inglés, ¿no? Una reunión, es decir, cuando se juntan de nuevo las bandas que se separaron. Y esto está vinculado, ¿no? O sea, no te digo que una cosa sea causa de la otra, pero sí. Están muy vinculados la reunión de Los Tontos, sí. Un cierto audiovisual del que se está hablando y el homenaje sí. Que hizo el Gavilán, ¿no? Sí, está muy vinculado, en realidad de casualidad, pero yo creo que más que casualidad es el paso del tiempo, que llega un momento en que la gente, bueno, se deja de ver, se reencuentra. ¿Y cuántos años pasaron del 85 a hoy? 40. 40 años después la gente se pregunta cómo era, quién estaba, qué pasó, por qué importa, si sigue siendo importante. Y además está el Gavilán, que es un músico que hoy, ¿cuántos años tendrá el Gavilán? 40 por ahí, que se formó con ellos. O sea, cuando él era un niño, veía a Los Tontos y ahí fue que se dio cuenta que él quería ser músico y que empezó a formarse en música. Y bueno, y eso me parece que para la edad de él, o sea que estaba sobre los 40 más o menos, el hecho de poder devolver todo lo que recibió es algo significativo, ¿no? Y bueno, se dio la coincidencia en el tiempo. Eso de la edad del Gavilán es muy interesante porque justo, yo no me acuerdo de la edad que tiene Tito Sónico, el de los Supersónicos. Es el más chico de los tres. Es el más chico de todos, sí. ¿No? Pero no me acuerdo de la edad que tiene, pero justo ayer me mandó un mensaje sí. Con una foto en la que estaba un libro que él ilustró para Editorial Tajante, que era sobre extraterrestres, y que era parcialmente un homenaje a Mortadelo y Filemón, por momentos, que es un cómic que tanto Tito como yo amamos, no sé tú, pero nosotros somos fanáticos. Y al lado el libro tuyo de Los Tontos. Mirá. Así que pues bueno, viste que él está. Sí, sí. Él claro, está en el libro. Por supuesto. Bien, él está con sus hermanos. Claro, porque de hecho, y con el Gavilán. No, y Gabriel Lagos, sí. Que es el hermano mayor, ¿verdad? Sí, creo que sí. José Gabriel Lagos era una persona, ahora se puede decir, yo la primera persona con la que hablé, mucho antes de decirte esto a vos, para hacer sí. este libro,
u otro de los tontos fue con Gabriel, pero bueno, nunca se animó. Y cuando vos me dijiste eso, dije, bueno, sí, adelante. Bueno. Adelante porque tenía que haber un libro, ¿o no? Y yo creo que sí, que tenía que haber. Bueno. Si hubo de los estómagos. Sí, a mí me parece que tenía que haber. Porque fueron una banda con una historia muy particular, me parece, que duraron poco, que fueron muy destellantes y se apagó esa luz así de una forma también un poco... Muy rápido, ¿no? Muy rápido, sí. Y bueno, mirá, cuando yo presenté este libro en la Feria del Libro, me hice una camiseta que tenía una foto de Renzo atrás. Otra se la di al Gavilán, que tenía a Trevor o a Calvin, y otra tenía a Podarga. No, sí, bueno. Y cuando fui a la fotocopiadora que me hicieron la camiseta, la mujer la miró y enseguida me empezó a hablar de Los Tontos con una naturalidad, y que ayer mi esposo escuchó, y Los Tontos, claro, ¿te acordás? Y se armó una conversación en relación al tema. Por lo tanto, yo creo que ellos dejaron, o sea, están en la memoria de la gente, ¿no? Bueno, y una de las cosas que tu libro intenta hacer es tratar de ver la vigencia, o no, de esas letras y de esas canciones, ¿verdad? Sí, la idea era un poco ver si esa banda que tuvo así ese destino mítico, digamos, ese apagón tan súbito, y después también la muerte de Renzo, que fue tan temprana, si podía en el día de hoy decirnos algo a los montevideanos, que ellos, bueno, eran montevideanos, se los tuvimos acá en esta ciudad, si podemos reencontrarnos con esos personajes y con esas ideas. Y yo creo que, bueno, si alguno lee el libro se da cuenta que sí, que eso sucede. Hablábamos en algún momento, no me acuerdo si era nosotros o si en la presentación de la Feria del Libro, alguien hablaba de la vigencia de los Manini, por ejemplo. La vigencia de los Manini, sí, porque esta es una rama del mismo tronco, digamos, ¿no? Exacto, literalmente, sí. directa. Sí. Y aquella canción, para los que no recuerdan una canción de Los Tontos, era Ana la del Quinto. Ana la del Quinto. Ana la del Quinto, que termina con Ana gritando, Manini, Manini, por favor, ponga orden. Sí. Ahora tenemos otro Manini que hace 5 años dijo que se había acabado el recreo. Se acabó el recreo, también venía a poner orden. Sí, a este le fue peor, ¿no? Probablemente le haya ido peor, pero mirá que todo inició en los 80 y pico, y ya se empezó a hablar de infantos juveniles y de sensación las racias, térmica. ¿no? Las racias también, sí. En el primer gobierno democrático, para los que peinamos canas, fue muy duro que se siguiera persiguiendo a los jóvenes que íbamos a ver las bandas de rock, claro. A pesar de que estábamos en democracia, ¿no? Sí, de todo eso se ve mucho en Mamá era punk. Sí, ahí habla Rafael Baise, por ejemplo, en la película, y otra gente, como mi amigo Tabaré Couto, que está en Chile hace muchos años, que fue uno de los grandes coordinadores de la coordinadora antirracia, junto con Baise y otros, ¿no? Sí, sí, sí. Y era un movimiento muy interesante de esa época, ¿no? Pero ahora, mirá qué vigencia que tienen no solo Los Tontos, sino también otras bandas de esa época. Que ayer me entrevista a un señor que habla acá, que se llama Fernando Tetes, que es el que nos presentó, sí. Que me entrevistaba en la radio y nos decían, ¿y para cuándo un disco sobre los traidores? Un libro sobre los traidores. Claro. ¿No? O sea que no solo Los Tontos. No, no son solo Los Tontos. Yo creo que la idea de la colección está buenísima. Y sería espectacular que todas las bandas tuvieran su libro, o por lo menos todas las que fueron importantes para la música uruguaya y para las personas, digamos. Claro, por ejemplo, Los Traidores es una que siempre quisimos hacer, sí. Y todavía por distintas razones no hemos logrado conseguir a alguien que lo haga. Pero sí, está la persona, pero no lo está haciendo. Ya lo hará. Bueno, la Tabaré River Rock Banda, por también, ejemplo, otra banda, esa ya me parece que puede ser más fácil que salga. Vamos a ver. Pero, ya te contaré. Pero bueno, volvamos al libro con muchas cosas que, por ejemplo, un ex estudiante mío, que ahora es un colega, profesor en la universidad, en Barnard College, en la Universidad de Columbia, en New York, Orlando Bentancor, que estaba fascinado, yo le mandé tu libro, y él quedó fascinado con justamente un montón de cosas que tienen que ver con los juegos del tiempo y el espacio, ¿no? Sí. Y con el concepto de abandoned places, ¿no? Lugares abandonados. Sí. Y que nos podrías contar un poco más qué papel te parece que tiene en tu libro, porque es una ¿Los lugares narrativa. abandonados? Exacto. Bueno, mira, yo soy una persona que camina mucho porque me gusta caminar. Y en general tengo un límite en el cual me muevo en Montevideo desde hace años, y siempre a todos lados voy y vengo caminando, voy y vengo caminando.
Cuando caminas en Montevideo empezás a ver que hay una cantidad de lugares que están abandonados, que son negocios, que son casas, también muchas casas demolidas, ¿no? Pero propiamente hay casas que uno las mira y bueno, que están totalmente abandonadas de forma manifiesta, ¿no? Entonces me pareció que en el libro estaba bueno contar de todo eso, de lo abandonado, porque es parte de la Montevideo de hoy y porque daba pie para encontrarse con el tiempo que ya había pasado, ¿no? Y bueno, y ahí en un lugar abandonado es que hago ese encuentro que vos decías hace un ratito con personas que estaban en el 85, algunas ya no están, otras peinan canas, otras están por los 30, los 40, pero bueno, me pareció que hacía mucho sentido poner eso en el relato y me pareció un acto como de, no sé muy bien cómo decirlo, porque no es un acto de justicia, pero un acto que era algo justo, que había que ponerlo porque es lo que está pasando con Montevideo, por lo menos el municipio B, que es este también, ¿no? En el centro, Cordón, Palermo, Ciudad Vieja, uno va caminando y se ve mucho abandono. Y me parecía que estaba bien ponerlo. Y ese es el episodio. Y además me parece sumamente interesante. Hay en Instagram un hashtag que es lugares abandonados. Y todo lo que aparece son fotos. Y hay un turismo que se hace hoy en el mundo que es a lugares abandonados. Sí, y lugares de ruinas también, ¿no? Lugares de ruinas, porque en Detroit, fíjate que yo doy clases a 40 minutos de Detroit. Sí. Y hay uno de los tours de ruinas más importantes del mundo. Bueno. Son ruinas de la modernidad, ¿no? Diría Benjamin, claro. ¿no? Sí. Walter Benjamin. Sí. Pero una cosa muy interesante que ocurre en esos lugares abandonados, y sobre todo en ese sótano en el que aparecemos unos cuantos, en ese sótano, la voz narrativa, ¿no? La narradora le lee las palmas, ¿verdad? Sí. A los tres integrantes. A los tres integrantes de la banda. Incluido a Renzo, ¿no? Incluido a Renzo. ¿Y eso cómo se te ocurrió y qué te pareció? ¿Por qué ese recurso? ¿Por qué un recurso de pitonisa o de fortune teller o cosas así? ¿Por qué se me ocurrió hacer eso? Y porque me parecía que era una forma... Viste que el libro tiene mucho que ver con el tiempo, ¿no? Que es un tiempo porque también es un libro que yo creo que requiere un poquito de atención porque te distraes y te podés perder en el tiempo. Y me parecía que poder leer la mano era una forma de mover el tiempo dentro del relato. Y contar fundamentalmente no tanto la vida de Trevor y la de Calvin, porque ellos viven y pueden decir lo que les pasa, lo que sienten, lo que les parece, todo lo que sea, cuando sea, pero sí contar la vida de Renzo, que murió hace años, ¿no? Y de alguna forma había que incluirla especialmente porque es una persona que ya no está y me parecía que era importante que estuviera. Es un recurso también narrativo, no solo para darle voz a él, sino también para paliar la ausencia de una entrevista, ¿no? Sí, bueno, yo hice entrevistas, porque yo hablé con Calvin y con... Sí, pero la ausencia de la entrevista con Renzo. Ah, sí, con Renzo, imposible. Igual hablé con gente vinculada a Renzo, ¿no? Pero con él no. Una pregunta, ¿y esa gente con la que hablaste, terminaste usando lo que ellos decían o simplemente... Pues también leíste muchas cosas. O sea que sí, leí todo lo que encontré, lo leí. Lo que no encontré no, porque es probable que haya alguna cosa más, pero yo leí todo lo que encontré. Sí, usé mucho de lo que me dijeron las personas allegadas. Y Ana, la del quinto soy yo, recuerdo que había una nota. Sí. ¿Puede ser de Sotelo esa nota? No, esa nota es de Leonardo Abercorn. Ah, Abercorn, los confundo porque los ubico en un lugar parecido. No sé por qué no. Me puede ser un hombre que no vive acá. Ah, bueno. Y no soy periodista. No. Renzo le dijo a Leonardo Abercorn que él era Ana la del quinto, que ese relato que estaba ahí tenía que ver con la vida de él. Porque a él, cuando era un niño, en la puerta de la casa tiraron una bomba en honor al padre, que era dirigente sindical y tupamaro. Y terminó preso, ¿no? También. Terminó preso muchos años y bueno, después un día salió de la cárcel, no fue un desaparecido, ni murió, ni nada, y pudieron reencontrarse, digamos, porque creo que para Renzo no fue muy fácil todo ese proceso del padre, porque es un abandono, ¿no? Porque el niño no entiende
no entiende mucho. Yo recuerdo escucharlo a él, porque yo era bastante amigo de Renzo y estaba enojado a veces con el papá. Sí, tenía, y viste que después escribió esa canción en la cual le hablaba Mujica y también como que había una especie de crítica muy fuerte. No es un buen momento para hablar de Mujica. Sí, no es un buen momento, es cierto. Pero bueno, ha tenido mejores momentos. Sí, probablemente. Pero bueno, no venimos a hablar de política. No, por supuesto. Pero a veces me escapa todo el tiempo. Mi novia me dice siempre, ¿por qué estás siempre Lo que obsesionado? pasa es que pasan tantas cosas, hizo mucho mal la política, vos me dices. Pasan tantas cosas. Sí. ¿De verdad que sí? Parece mentira las cosas que veo. Me decía Martín Pérez, mi amigo periodista argentino, que vino acá al homenaje al Tusi, otro de los fallecidos de esa época, ¿verdad? Que fue en la trastienda ahora, si no me equivoco, el sábado o el viernes. Y yo no fui, pero quería ir. De todos modos, él me decía que sí, que sacó una serie como de 20 fotos de Montevideo, entre ellos con lugares, no te digo abandonados, pero destruidos, y le puso en Instagram ahí las cosas que veo, ¿no? Sí, bueno, viste, parece que en Montevideo no pasa nada, pero la verdad que pasa de todo. Mucho. Cuando vas caminando, ves cosas que... Sí, hay que tratar que no te pasen cosas. Eso es cierto. Hay que tratar de que no te pasen muchas cosas. Eso es cierto. Pero ahora con el libro, además de todo eso, es una recreación literaria de un fenómeno literario que son las letras de los tontos. Y lo haces de una manera, yo diría, no quiero llamarla como unitaria porque no es unitaria, pero sí hay un hilo que las une, que no es lo mismo. Vos ya sos experta en ese tipo de cosas porque vos en Leyland, un libro de cuentos que recomiendo muchísimo y que la gente no ha leído lo suficiente, y al igual que Urquiza de Carolina Bello, otro libro que tampoco es tan leído, ambas autoras optan por oscilar entre la estructura cuentos y novela, en el sentido de que hay gente como, yo me acuerdo cuando presentamos tu libro Leyland, Estrázula decía que era una novela, ¿te acordás? Sí. Y yo no. Yo decía que para mí es una cantidad de cuentos con un universo cognitivo igual, o hasta un espacio físico mismo, pero que no están en relación de novelidad, digamos. Pero, perdón por el neologismo, pero el Quique Estrázula estaba convencido. Él te dijo por qué eso. Porque acá hay algo parecido. Estas son historias independientes pero que se van juntando, y hay leitmotivs también, como Foucault, como El asesino de viejas. Sí. Yo en realidad de Leyland lo que pienso es que es una novela, un relato, no sé mucho si decir cuento, novela, perdón Gustavo, pero no sé si me parece muy interesante. No importa. Lo que yo digo... Pero yo soy académico, tengo que decir esas cosas. Yo para mí lo que pienso es que es como un relato hipertextual, que vos podés ir de uno para otro, podés empezarlo en cualquier orden, podés hacer tu trayecto y no pasa nada porque es un libro que no tiene, podría no tener ni principio ni final. Por supuesto que tiene un principio y un final material, pero desde el punto de vista de la historia es indiferente cómo lo leas. Me parece que es hipertextual. Y de este relato yo pienso que es el inicio de una narrativa transmedia. En el sentido de que acá lo que tenés es una ampliación de personajes con un cambio de medio, que pasás de un disco donde están todos esos personajes y lo traes a un libro donde esos personajes tienen otras peripecias que no están en el disco y que de alguna forma los aumenta y no los repite. Entonces, por ejemplo, cuando esté la película basada en un guión sobre este libro, va a ser otro ejemplo de, otro integrante de esta narrativa transmedia que se inaugura con este libro. Una capa mediática más, digamos. O sea, sería como que le envolvería las otras. Ahí va. Y el fundamento para que sea narrativa transmedia es que no es una copia literal, no pasa lo mismo, pasan cosas distintas con esos personajes. Uno podría decir con cierto grado de seguridad que cobran nueva vida los personajes en tu libro. Incluso la película podría ser uno solo de esos personajes, con alguna referencia, pero otra historia también. No es necesariamente la transliteración. Sí. Y en el libro creo que están tratados bastante igualitariamente desde el punto de vista de la duración que tienen
en la página, ¿no? Traté de no preferir a nadie, hacerlo todo Sí. medio parejo. En la película que se va a hacer, supongo, ¿no? ¿O no? Y bueno, veremos. ¿En la película pensaste en el mismo criterio o van a sacrificar la democracia por el Bueno, privilegio? todavía no empezamos a escribir el guión. Viste que Bueno. siempre cuando uno empieza algo, los planes se pueden No, dar por vuelta. supuesto. Bueno, Pero lo interesante, me parece a mí, de este proyecto es que el libro es, como decís, al ser transmedia, le da nueva vida a una serie de personajes que ya tenían una vida bastante ambigua porque las letras no son un retrato acabado de ellos, ¿verdad? no son, pero creo que son personajes que tienen Tienen mucha carnatura. identidad, A mí sí. me gusta mucho lo que haces con uno de los personajes que sabemos menos. ¿Quién? Y Menéndez, porque Menéndez. Menéndez lo único que sabemos de él es que es un vejete enclenque que pretende meter el flete en el pesebre. Y eso es todo lo que hay que saber. No se precisa más. Porque ese Claro, es ¿ves? Yo sé que eso lo uso siempre. Me Sí. acuerdo que yo una vez se enojó conmigo un periodista de Guambia porque le dediqué un artículo entero en Medio Mundo, una revista que tenía Buenir Sartú en una época, Sí. y Rafael Massa, y Jorge Lauro, creo que era el tercero que la dirigía, y saqué un artículo de una página entera sobre Menéndez el Demente. Estaba furioso el tipo porque decía que eso no era literatura, que yo decía que era literatura, ¿no? Claro. Pero explicaba que los recursos literarios que tiene son tan literarios como los de Góngora, Pues seguramente. ¿no? Sí, pienso que sí. Sí, yo creo que tenemos poco tiempo, pero me gustaría hacerte como una última pregunta y que tiene que ver con que con tus hijos, que lo leyeron, porque están en Digo edad, la verdad. ¿no? Sí, la verdad. No lo leyeron. Pero te acompañaron a la presentación. Sí, fueron a todas las presentaciones menos esta. Menos esta porque Que estaba no yo. podían venir. ¿Eh? Ah, no, ya di uno de ellos. Ah, sí. Hay otro. No. Bueno, te callaron la boca, Sí. te taparon la boca. Pero no lo leyeron. Uno lo empezó así, lo miró, me dijo sí lo estoy leyendo, sí lo estoy leyendo, sí lo estoy leyendo. Y el otro se lo prestó a la novia. Ah, bueno, pero En eso, realidad se lo di yo. Ella tampoco lo quería mucho, pero yo. bueno, pero es se lo di importante, igual. no, decía por la edad que como ellos no vivieron esa época, y los padres sí, entonces quería saber si lo habían leído y si tenían algún tipo de reacción. Por ahora no lo leyeron. Bueno. Ellos tampoco vivieron la época de los Teletubbies. ¿De los que? De los Teletubbies. Ah, Viste claro. que los Sí, sí. Teletubbies son también como Es verdad. algo que le da como un hilo Es verdad. que permite fijar Es muchas cierto. cosas en el libro y que es posterior. Es verdad, sí, pero los Le Teletubbies es quedó un cierto. poco lejos todo, pero bueno, ya lo leerán. Yo los conocí, cuando los conocí no lo voy a creer. Eran como un personaje de Los Tontos, Sí. porque son absurdos. Sí, Absurdos totalmente. por completo. Sí, sí, sí. Pero bueno, Totalmente. mira, vamos a ir. Yo creo que me dijo Martín que teníamos que ir terminando por ahora, Bueno, pero para mí terminemos. es un gran gusto haber compartido estos momentos Para mí también. conversando del libro, porque hay cosas que yo apoyé este libro desde el principio y que estoy muy contento con cómo quedó. Y bueno, le deseo aquí mismo una larga vida, y quiere decir que quiero que haya varias ediciones. Ojalá. Y muchas gracias por Ojalá. escribirlo. No, muchas gracias por invitarme. Lo hice con todo gusto. Bueno, Y gracias por la buenísimo. charla. No, gracias a Bueno, vos. gracias a todos.